Damos la bienvenida a Byron Pacheco, asambleísta de Avanza. Muy buenos días, Byron, y bienvenido a nuestro programa. Bueno, archivado el juicio político al ministro de Educación, si podemos ir analizando cuáles son las conclusiones y las resoluciones a las que llegó la comisión. Bueno, las conclusiones a las que llega la comisión de archivo o comisión de impunidad, conocida como comisión de fiscalización, no es otra sino la de archivar el juicio político planteado y propuesto por Byron Pacheco conjuntamente con 36 legisladores que respaldaron mi planteamiento por haber cometido irregularidades, porque lo acusé de no haber asegurado la infraestructura educativa a su cargo. Pero a ver, ¿cuáles son las resoluciones? Resoluciones que son absolutamente contradictorias. ¿Sí la cámara podría indicarnos? Sí. Resuelve. Primero, archivar, porque no existen los elementos de convicción suficiente para que el juicio proceda. Y segundo, ecuatorianos, sorpréndanse lo que dice la comisión de archivo o comisión de impunidad, la comisión de fiscalización. Solicitar a la Contraloría General del Estado, en la persona de su titular, doctor Carlos Polid, a efectos de que en sus competencias administrativas ejecute de manera inmediata, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, un examen especial de auditoría a las entidades públicas del Estado, gobiernos autónomos descentralizados, en especial, escúchenme bien ecuatorianos, en especial al Ministerio de Educación sobre el aseguramiento de bienes bajo responsabilidad de la máxima autoridad, a ver si cumplieron con el reglamento de uso de bienes públicos. ¿Pueden ustedes imaginarse? A ver, Janet, pero entonces le están pasando la pelota al Contralor, porque no están, exactamente ese análisis no era el que debía haber hecho la Comisión de Fiscalización. Archivan el juicio político planteado, pero al mismo tiempo me dan la razón. Lo que no tienen es ni las faldas ni los pantalones bien puestos para asumir los miembros de la comisión la responsabilidad política de que el ministro de Educación pase a la siguiente etapa del juicio, que no es otra sino la de sentarle en el sillón de los acusados para que este legislador lo interpele, para que este legislador pida su censura política y su destitución. El juicio político es eso. Hay una censura y hay una destitución. En este juicio político lo que se olvidan los miembros de la Comisión de Fiscalización es de que no hay suspensiones administrativas, le vamos a retirar 3 meses del cargo, le vamos a poner una multa. No, es un juicio eminentemente político que no excluye la obligación que tiene la Contraloría General de realizar su trabajo con auditorías especiales. Pero el Contralor ya estaba haciendo un análisis de este tema, es decir, es reiterativo el pedido, porque todo es público. Pedido que lo es hizo, más, en junio estaba revisando aquí, le hizo ya una advertencia al ministro Espinosa. Pero este pedido lo hizo el legislador Byron Pacheco, así es que lo que pide la comisión, dándole la razón al legislador Byron Pacheco, no es otra cosa sino lo que ya se inició hace 2 meses atrás. Pero mire lo que dice la Contraloría General del Estado, que yo lo presenté como prueba. La Contraloría General del Estado, 15 días o 3 semanas atrás, le dice: ministro de Educación, usted está olvidándose de que el reglamento de uso de bienes públicos está en vigencia, que el artículo 5 le manda a usted y a las máximas autoridades de las instituciones públicas a asegurar los bienes públicos, porque eso dispone el artículo 212, numeral 3 de la Constitución. Y aquí también le recuerda que son facultades de la Contraloría el determinar sanciones administrativas, civiles, penales también, Janet, y la destitución del cargo. Se están lavando las manos, hacen la de Pilatos en la Comisión de Fiscalización para no asumir la responsabilidad y argumentan de que no existen elementos de convicción, que no he presentado las pruebas suficientes. Janet, esta es una prueba. El ministro de Educación se llenó la boca diciendo de que el reglamento de uso de bienes públicos, el artículo 5, no le permite ni le faculta asegurar los bienes públicos, que es muy ambiguo, que no le conviene, que no es necesario para el país. ¿Quién le dio la facultad a este señor? ¿Quién le dio la facultad y la potestad a este ministro de interpretar la Constitución? ¿Por qué no demandó la inconstitucionalidad del reglamento? Con fecha 12 de julio, firma el ministro de Educación, Augusto Espinosa. Se procede por parte del Ministerio de Educación a asegurar 24 millones de dólares ecuatorianos. 24 millones de dólares por parte del Ministerio de Educación, con pólizas para vehículos, equipos electrónicos, pólizas para incendios, pólizas para mobiliario, pólizas para maquinaria. ¿Sustentado en qué?
en el artículo 5 del reglamento de uso de bienes públicos, que lo ha venido cuestionando todo este tiempo, la comisión de archivo y la comisión de la impunidad, lo único que han hecho es liberarle de responsabilidades que tiene frente al país y que tenía frente a la Asamblea este mal funcionario, este mal ministro. ¿Cuántos bienes están bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación y no han sido asegurados? Cerca de 13.000 bienes, pero el ministro de Educación le mintió al Ecuador en su momento cuando le dijo que apenas se habían afectado 560 unidades educativas. Ministro mentiroso, fueron 1.064 unidades educativas las que se afectaron. Y decía el ministro y dicen los miembros de la comisión de que no se podía aplicar el reglamento porque fue publicado apenas en abril del 2015. No sabían los miembros de la comisión de que existe por parte de la Contraloría General del Estado una disposición, que es la disposición 40607, que viene desde el año 2009. Desde el año 2009, esto se olvidaron de revisar en la comisión, en la que se obliga ya, Janet, a la obligación, valga la redundancia, de las máximas autoridades, en este caso de un ministro, de asegurar los bienes públicos. Dos preguntas más, muy puntuales, sus respuestas, por favor, asambleísta. Uno, esos bienes que no están asegurados, ¿a cuánto ascienden las pérdidas? No podemos saber porque no nos dan las cifras, porque no nos dan los documentos. Yo podía empapelar la Asamblea Nacional si la Comisión de Fiscalización me entregaba los documentos que por 27.000 millones de dólares, incluidos los seguros Rocafuerte, dejaron carpetas en la Comisión de Fiscalización y no me entregaron. Por 7 veces pedí los documentos y no me los dieron. Podía empapelar la Asamblea Nacional. Cualquiera que sea la cifra a la que ascienden los daños causados por el terremoto en bienes no asegurados por el Ministerio de Educación, pero pongamos dos ejemplos rápidos. Lo tendremos que pagar los ecuatorianos. Escuela del Milenio del Pedernales costó $4,5 millones de dólares, no estuvo asegurado porque no se pagó $27.000 por esos seguros. Si nos costó $4,5 millones, colapsó y hay que reconstruir, nos cuesta 9 millones. La escuela de Bahía de Caracas, $4,5 millones, hay que reconstruir, nos cuesta 9 millones. Pero no solamente ¿todo eso está dentro de los valores de la reconstrucción de la zona de desastre? Le doy dos valores de cerca de 1.064 unidades educativas que fueron afectadas entre Manabí y en Esmeraldas. Pero no solamente es el Ministerio de Educación, allí está el Hospital Napoleón Dávila de Chone, que tampoco fue asegurado. Dicho de otra manera, el ministro de Educación no aseguró absolutamente nada. Lo único que tuvo asegurado fue su impunidad frente a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, asambleísta Byron Pacheco, por estar en esta mañana. Abierta invitación pública, vamos a mandarla por escrito hoy también. Ministro de Educación está absolutamente invitado para poder expresar su pensamiento, su criterio frente a la decisión de la Asamblea Nacional, Comisión de Fiscalización, y frente a lo que ha dicho aquí el asambleísta Byron Pacheco. Vamos a hacer una pausa.